¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Plato Abierto. Ya ven que hoy hemos aprovechado el sol para hacer programa en exterior y además porque, primera confesión del día, este programa está siendo grabado. ¿Por qué? Bueno, pues porque queríamos entrevistar a la autora de este libro, Toto al Rojo, y probablemente ella ya esté hoy en Madrid, así que hemos aprovechado que hace unos días sí que estaba aquí en Vigo para saludarla. Noa García Pérez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Seguro que a ustedes les sonará la voz porque Noa, además de escritora novel, ha estado en prácticas este año durante el verano, tanto en Televigo como en Radio Vigo. Y ya Noa, en la radio y en la tele demostrabas que como comunicadora ya lo tienes todo hecho y con este primer libro demuestras que como escritora ya has dado un paso de gigante. Pues sí, la verdad es que estoy muy orgullosa del libro y bueno, de todo el trabajo que llevo hecho este verano. Un libro que surgió en pandemia, como, ojo, muchos de grandes escritores en los últimos tiempos. Bueno, sí, en 2021, justo después de la pandemia. Estaba enferma, me estaban saliendo las muelas del juicio y tenía mucha fiebre por la noche y estaba viendo TikTok porque no podía dormir y me salió un vídeo en TikTok que decía ¿qué tipo de princesa serías según tu signo del zodíaco? Y yo soy Géminis y ponía una princesa que no quiere ser princesa y yo, bueno, esto puede dar para una historia. Una princesa moderna que podríamos decir que es la protagonista de este libro. Sí, efectivamente, Alessandra es una princesa moderna y me gusta mezclar, o sea, me gusta mucho de ella que mezcla pues detalles de la actualidad con detalles de un mundo en el que no existen ni los teléfonos ni el internet, entonces juego un poco con eso. Ahí vamos, es un país que no existe pero que podría existir con una modernidad que se ve en muchos aspectos de la novela, ahora vamos con el argumento, pero con, claro, con unos lapsos temporales que dudas si es una especie de distopía, por ejemplo, aunque no realmente no hay ninguna catástrofe, sino porque efectivamente hay cosas que nos faltan de nuestro tiempo. Efectivamente, me gustó mucho el poder jugar con eso de no tienen un teléfono móvil, no tienen internet, porque el jugar con eso iba a hacer mucho más complicado el ritmo de la historia. Yo creo que en el desarrollo se entiende por qué he eliminado elementos de la realidad y he dejado algunas cosas que pasaban antes y que ahora no pasan. Porque detrás de toda esta historia, además de amor, ojo, hay, bueno, una trama en la que se trata una especie de thriller moderno, ojo, en la que el espectador o el lector está todo el rato pensando quién será el malo, porque sabemos que hay un malo desde el principio. Sí, creo que también esa es la otra parte importante de la historia, mantener el misterio hasta el final de quién está detrás de esto y que el espectador no tenga ni idea casi hasta el final de qué está pasando y sospechen de todo el mundo. Eh, en la modernidad de esta novela, decíamos, habla, la protagonista de la historia es una princesa de verdad, perteneciente a una monarquía de un reino imaginario, pero es una princesa no de las que vemos habitualmente en las novelas románticas, sino que es una mujer empoderada a la que vemos tomar decisiones cada vez más, así como van avanzando las páginas. Sí, creo que me siento un poco identificada con ella. Yo tampoco quería crear a la mítica princesa que no hace nada y que simplemente deja que el príncipe la salva, porque yo creo que las mujeres ahora no somos así y nos gusta, sobre todo para la gente joven, verse reflejada en una princesa y decir, yo quiero ser como ella, yo quiero tomar mis propias decisiones y yo quiero decidir qué es lo que voy a hacer con mi vida y no que nadie lo decida por mí. Hay amor también, decíamos. Sí, también es una historia romántica porque a mí me gusta mucho el romance, me gusta leer las historias y no concibo escribir una historia sin que haya romance. Dos protagonistas claros ya de inicio, Alessandra y esa persona de la que paulatinamente puede que se enamore, ya lo irán viendo ustedes, pero en una novela de personajes donde hay muchos actores con un papel muy bien marcado. Sí, creo que es muy importante las relaciones que entabla la protagonista a lo largo de la historia, que sabe en quién puede confiar y en quién no debería o en quién no puede confiar. Y eso también marca su personalidad porque la relación con su hermano mayor está muy clara desde el principio también, con su mejor amiga, que aunque su mejor amiga, y se explica al principio, es su sirviente, por así decirlo, ella nunca la trata como tal. Y eso también hace ver la personalidad de Alessandra, de que no es la típica princesa que se cree superior, sino que ella ve a todos como sus iguales. Autografía. ¿Cómo llegas a esta editorial? Pues a esta editorial llego de casualidad porque yo no había mandado nunca nada a una editorial y cuando terminé el manuscrito se lo dejé leer a mi mejor amiga
y me dijo, tía, ¿por qué no pruebas a mandarlo a una editorial? Y yo le dije, bueno, vale. Y me salió en Instagram el anuncio, porque casi todas las editoriales te piden que pagues para publicar cuando no tienes nada publicado. Y claro, yo soy estudiante, no me puedo permitir pagar por publicar un libro. Y esta editorial decía, valoramos tu obra y si nos gusta la publicamos sin que pagues nada. Y dije, bueno, voy a probar. Y la mandé, además me acuerdo que la mandé en un puente de diciembre, un 6 o un 7 de diciembre, y el 18 o 19 yo estaba esperando un correo electrónico con la nota de un examen, me llegó un correo electrónico, yo estaba convencidísima de que era el examen y era el correo de la editorial que me publicaban. Que has sabido mejor que el aprobado, seguro. Sí, sí, muchísimo mejor, me temblaban las manos, mi madre estaba conmigo, empezamos a llorar las dos, fue súper emocionante. ¿Qué nota sacaste en aquel examen, lo recuerdas? No me acuerdo de la nota del examen, o sea, me llegó más tarde, un 8 o así, pero no fue lo importante, la verdad, ese mes. Entiendo que lo importante en los últimos tiempos ha sido este libro que te abre un camino para el que no sé si tú estabas predestinada. Tú estás estudiando comunicación ahora mismo en Madrid. Yo siempre entendí con Noa, que lleva varios meses trabajando con nosotros y que es una crack, que tu futuro era el mundo del periodismo, pero a lo mejor no. A ver, yo escribo desde que era muy pequeña, yo empecé a escribir con 7 años, entonces siempre tuve claro que quería dedicarme a algo relacionado con la escritura. Sí que es cierto que me gusta mucho escribir, me gusta mucho leer, pero es muy difícil vivir de la escritura. Entonces quiero compaginar los dos mundos y no quiero renunciar a nada porque todavía me queda mucha vida por delante y igual dentro de unos años digo no quiero escribir más y se queda solo ahí. ¿Estás escribiendo ahora? Sí, tengo 5 proyectos más empezados, pero voy con mucha calma. Espérate, que no sé si se ha visto mi cara. ¡5! Sí, 5, porque tengo muchas ideas, entonces las voy anotando y a veces un día me apetece más escribir una cosa, otros días me apetece escribir otra, entonces voy cambiando lo que voy escribiendo, depende del día y depende de la inspiración que tenga. Claro, pero es que no quiero ver yo el tablón de tu habitación siguiendo, pues no sé, la correlación de todas estas novelas. Tengo en el escritorio de mi ordenador 2 carpetas, una es la de la carrera y otra es la de mis proyectos. Y ahí tengo pues fotos de Pinterest de actores que se asemejan a los personajes, pues sus características, su signo del zodíaco para formar su carácter. Es muy complicado, pero lleva mucho trabajo, pero me gusta mucho hacerlo. ¿Qué signo eres tú, Noa? Géminis. ¿Y esto quiere decir que? Que tengo 2 caras, que puedo ser muy dulce, pero al mismo tiempo también tengo mucho carácter y que, bueno, que soy medio bipolar, por así decirlo, hablando de manera vulgar. Me representa mucho mi signo, o sea, me siento muy representada. Bueno, que sepáis que en Radio Vigo de momento solamente hemos visto una cara y solamente hemos visto de momento este libro, pero estamos ansiosos por ver esos próximos 5 proyectos que estoy segura Noa va a ir publicando. Por cierto, que estamos haciendo la entrevista ahora porque saben ustedes que normalmente las grandes editoriales hacen una labor de promoción importante y por eso siempre aquí tenemos muchos autores que han escrito muchos libros, pero sí es cierto que las pequeñas editoriales les cuesta más llegar y este libro tiene ya un año en la calle. Sí, salió en febrero de 2022. Y nosotros no hacemos la entrevista hasta ahora, por tanto, mi siguiente pregunta es, bueno, un año para un libro no es nada, entiendo que todavía podemos encontrarlo en librerías, ¿cómo lo podemos adquirir? Pues el problema de las editoriales pequeñas es que no llegan, no puedes ir a la librería y ver el libro físicamente, pero sí que en la Casa del Libro, en Amazon, en todo este tipo, y en cualquier librería, si tú lo encargas, te lo piden y te lo traen. O sea, en Amazon y en la Casa del Libro lo puedes adquirir a través de internet o en la Casa del Libro puedes pedirlo y que te lo encarguen ellos, y si no, en cualquier librería lo pides y lo encargas y lo traen. Bueno, pues lo que tienen que buscar ustedes en Google o cualquier otro buscador de internet es Todo al Rojo de Noa G. Pérez, a la que esperamos volver a ver aquí en Navidades, ¿puede ser? Sí, en Navidades estaré de vuelta en Vigo. En Navidades hablamos, Noa, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti, María. Y gracias a ella también por todo el trabajo que ha hecho durante estos meses en Televigo y Radio Vigo. Ya lo saben que los redactores en práctica son fundamentales también para que esta redacción funcione. A ella volvemos a plató con otros temas también muy interesantes. Julio de 2011 desaparece el Códice Calistino de la Catedral de Santiago, una joya manuscrita del siglo XII, pieza angular de la identidad de Galicia. Un año después, el manuscrito aparece en el garaje de Manolo Castiñeiras, electricista de la catedral. Entre estos 2 puntos transcurre la historia de Códice K, que este sábado se pone en escena en la Fundación por la compañía Iné Producción. No hacemos spoiler porque lo importante es lo que ocurrió en medio. Pois ao final é todo comedia, o sea, a realidade supera a ficción neste caso, porque como pode ser que se colla
un códice calixtino da época medieval que ninguén soupera quen tiña mans para poder collelo, cousas que faltaban, non había ningún tipo de información de nada e de repente explotou e non podíamos coller a obra de outra forma que non fose en clave de comedia. Nos lo explica Graciela Carlos, una de las actrices de esta obra que define como comedia. Una historia propia de Berlanga, pero a la gallega. Le preguntamos si se cuenta con ironía o esperpento. Ella más bien nos dice que con retranca. Retranca, ten moita retranca galega, moita retranca galega. Sí que traballamos a partir de personaxes que son reais. O sea, é unha historia de homes, pero contada por as mulleres que rodean un pouco toda esta historia. Pois encontramos a muller de Manuel Castiñeiras, a monxas, a noiva do fillo de Manuel Castiñeiras, unha inspectora. O sea, ao final son personaxes reais que nos adoptamos en forma de comedia. Graciela interpreta a varios de esos personajes y lo hace este sábado en casa. Pois a verdade é que actuar en casa sí que notase certo nerviosismo superior, pero bueno, con moitísima ilusión, con moitísimas ganas. Ao final eu recoñezo que crieime aquí e ao final este mundo da interpretación dos escenarios empezou aquí. Sobre el escenario, acompañándola, Lucía Veiga, Marita Martínez y Patricia Castrillón. Pues ya lo saben, cita en Agenda Indiscutible, como indiscutible también es ese programa de Primavera do Cine que repasábamos ya ayer, que sepan que hasta el domingo, ahora ya en el auditorio del Concierto de Vigo, tienen todas esas proyecciones únicamente a un precio de 3 euros con lo mejor del material audiovisual, tanto en cortometrajes como en largometrajes del castellano y también del mundo lusófono, porque incluyen películas en portugués de Portugal, en realidad, y de Brasil. Dicho esto, el lunes comienza el curso escolar. Entiendo que ya tenemos prácticamente todo preparado, el uniforme, en caso de que tengan que llevarlo, los libros, el material escolar y, por supuesto, las niñas y los niños deseando, no sé si volver a clase, pero por lo menos ir al recreo. Ahora bien, por conciliación, pero también por otros motivos, estamos todavía, madres y padres, viendo qué clase de actividades extraescolares vamos a elegir, vamos a escoger en caso de que ellos no tengan aptitudes evidentes o intereses evidentes. Y nosotros vamos a proponer una, sobre todo por la importancia que puede tener a futuro esta disciplina para las más pequeñas y para los más pequeños, como es la música. Yo podría hablarles de esa importancia, pero no con los argumentos, con lo que nos lo va a contar Tania Justo. Tania, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, María. De la Academia Kairos, pero es que además Tania, de tener esta academia, es doctoranda en musicoterapia y autismo, porque la música, Tania, es mucho más que esa banda sonora de nuestras vidas que nos acompaña, que a veces nos alegra, que muchas veces nos deprime y que puede también ser un momento de ocio. La música se utiliza para muchas otras cosas y nos puede ayudar. Efectivamente, la música para mí es una herramienta de vida que para cualquier persona y en cualquier edad puede llegar a ser útil. Entonces yo creo que debería ser obligatorio aprender a tocar un instrumento para poder pues, un poco tener esa herramienta a mano siempre que se necesite, tanto en momentos buenos como en momentos malos. En caso de niños con autismo o con necesidades especiales, ¿qué supone la música? Pues al igual que para el resto, la música ayuda mucho a nivel, es muy beneficioso a la hora de pues, adquisición de lenguaje, de trabajo de ciertas pues, habilidades motrices, tanto motricidad fina como motricidad gruesa, lateralidad y luego sobre todo pues, a nivel comunicativo, ¿no? Porque uno de los grandes hándicaps en general dentro de la educación especial es el tema de la comunicación. Y sí que es verdad que lograr comunicarte con tu entorno para decirte qué le pasa, para decirle a los demás pues, qué tienes, qué necesitas, es lo más importante dentro de la educación especial y lo que más cuesta conseguir realmente, porque el uso del lenguaje, muchos tienen lenguaje con onomatopeyas o con palabras sueltas, pero no dan hecho discurso o cosas por el estilo. Entonces ellos se frustran y muchas veces eso genera conductas agresivas y bueno, pues cosas que son muy difíciles de manejar tanto dentro del aula como en casa.
Cuando hablamos de población infantil, en general es exagerado eso que dije yo al comienzo de, bueno, si estamos pensando en alguna actividad extraescolar, igual deberíamos primar esta por todos los beneficios que supone. ¿Yo qué te voy a decir? Intenta ser todo lo objetiva que pueda. Como psicoterapeuta, ¿qué quieres que te diga yo? Si es que para mí la música es fundamental, es decir, un niño cuando nace, ¿vale? Un bebé desde el mes 5 de gestación dentro de la barriga de su madre, ya escucha, es el primer sentido que se desarrolla. Entonces, una de las cosas que le calma cuando nacen es la voz de su madre. Muchas madres, nosotros damos música en familia con mamás dentro del aula y con bebés, y muchas mamás me dicen, yo no canto, que se me da fatal cantar. Digo, es que da igual, es que tu voz, que es la que ha llevado 9 meses en el embarazo, 24 horas, es la única que le va a calmar, porque es casa, es refugio. Entonces, luego a mayores de eso, la música afecta a nivel cerebral en ambos hemisferios a la vez. Entonces, claro, para ellos escuchar esto de la música mansa a las fieras es una realidad, pero es que les tranquiliza porque es refugio ese sonido, ¿sabes? Y luego pues es eso, que antes de hablar un bebé balbucea cantando. De hecho, cuanto más melódica es tu voz a la hora de dirigirte a ellos, más facilidad para que ellos tengan esa adquisición de lenguaje. Oye, hablando de extraescolares, el problema es que en el currículum escolar, aunque existe una asignatura de música, ¿es suficiente? No, claro que no. Dice que casi lo mío era una afirmación, pero intenté reformularlo y hacer una pregunta. Pero esto también los profes de música de los coles lo saben y los propios profes tutores de los coles lo saben, que es que, de hecho, creo que en el currículum de educación infantil no es ni obligatoria. Creo, no te lo puedo confirmar porque yo no me dedico a esto, pero sí que es verdad que yo creo que hay muy pocas horas en general, no solo de música, sino de arte y deporte. Y es que arte y deporte generan dopamina, no pueden generar más dopamina que pues, otras cosas. Y entonces yo creo que se expone poco a los niños al campo artístico, entonces se mata mucho la creatividad, y la creatividad es la solución a todos los problemas cuando son adultos. O cuando te enfrentas a un trabajo, cualquier cosa que te pase, para resolver un problema necesitas ser creativo. El otro día, ayer, entrevistábamos al Premio Nacional de Música de Vigo, a Eduardo Soutullo, que por cierto, pues como cotilló así, porque claro, el apellido lo denotaba, es familia de Rebeliano Soutullo, pero una familia muy lejana, ¿no? Entonces yo al principio le preguntaba, ¿genética o aprendizaje? Y él me decía, sin duda alguna, o sea, lo de la familia es anecdótico, aprendizaje. ¿Tu opinión? Yo vengo de una familia no músicos. Y yo con 4 años empecé a tocar el piano. No, yo realmente creo que la música es algo innato para el ser humano, es decir, tú caminas con un ritmo, tu corazón late con un ritmo, para todo se necesita ritmo. Tú te pones a hacer un ritmo y te van a escuchar, no pasa desapercibida en ningún sitio. Y si no, sal a la calle con un cubo y ponte a hacer ruido. Y eso siempre genera atención. Entonces, el ser humano lleva música intrínseca dentro de su cuerpo, de su biología. Entonces, yo creo que, hombre, obviamente luego hay gente que nace con más o menos talento, ¿no?, para la música, pero sí que es verdad que yo creo que es algo que se explota. Yo lo he aprendido todo, a mí me han dejado aprenderlo. Mi madre, la pobre, se debe arrepentir porque de pequeña me ponía música de Tchaikovsky y claro, me ha gustado la clásica. Pero sí que es verdad que la identidad sonora que se genera desde pequeños, esa identidad sonora con la que tú vas creciendo, eso te influye a largo plazo. Y a mí está claro que me influyó por lo menos. ¿Cómo decides montar Kairos, por cierto? Pues mira, yo siempre he dado clase, desde los 17, 18 años me he puesto a dar clase siempre y siempre he estado muy ligada, pues soy monitora de tiempo libre, he trabajado con muchos niños con TEA, además me crié con un niño con TEA, entonces sí que es verdad que, bueno, siempre he trabajado en diferentes academias de música, pero tengo una forma de trabajar muy particular, sí que reconozco que soy muy cuadriculada para trabajar, y trabajo siempre en beneficio del niño y me gusta trabajar siempre con los ratios que a mí me da la gana. Entonces, cuando yo decidí montar Kairos, en parte también era para montar una forma de trabajo que pudiera llegar a todo el mundo y que pudiera valer para todo el mundo. Y la única forma de llegar a todo el mundo es dejando que ellos vayan a su propio ritmo. De hecho, nosotros dentro de las aulas trabajamos con ciertas cosas, materiales al final y forma de trabajar propia, que realmente lo que hace es dejar que cada niño dentro de un aula pueda haber 3 o 4 niños y vayan a su ritmo. Y cada uno aprenda lo que necesite o lo que pueda aportarle más.
Tania Justo, muchísimas gracias por venir a explicarnos todo esto. Muchas gracias, de verdad. Ti, María. Y ustedes no se me muevan porque yo sí que me voy a despedir, les voy a desear ya feliz fin de semana, pero vamos a saludar antes con temas muy interesantes, además relacionados con la salud, a Leticia Francisco, que la tenemos ya aquí al lado, en el plató de la Guía de la Salud. Leticia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María. Pues hoy charlamos con Juan José González Soler, coordinador de la Unidad de Obesidad y Sobrepeso de Vitas Vigo. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Cuéntanos un poco, porque ya estamos en septiembre, en coletazos del verano, excesos que hemos tenido y ahora mucha gente, como en enero, se intenta cuidar un poquito más, se vuelve a apuntar en el gimnasio, pero ¿cuáles son esos excesos que hemos cometido muchos de nosotros en verano? Bueno, es normal que durante el verano nos relajamos, tenemos menos estrés, rompemos un poco nuestros horarios habituales en las vacaciones y además nos excedemos un poco con el picoteo, con las cañas, bueno, todo eso es normal dentro del verano y lo entendemos. Nosotros no entendemos un tratamiento de obesidad pues por picos en enero y después del verano. No tiene ningún sentido, lo que entendemos es una forma de modificar los cambios, los hábitos nutricionales y los hábitos de ejercicio físico de las personas para que, aunque en algún momento puedan tener pues un desahogo, un momento de más relajación, a lo largo de todo el año pues mantengan un peso más o menos estable, aunque pueda haber una pequeña variación. Lo que intentamos es que no haya variaciones que sean insalvables y que generen problemas importantes de salud. ¿Y cómo se puede recuperar el cuerpo tras estos excesos? Pues bueno, nosotros al final no creemos en las dietas milagro, no creemos en los tratamientos específicos para nada en concreto, no creemos en nada que no sea eso, unos hábitos de vida saludables, donde entra una buena nutrición y nosotros tenemos la capacidad, por el lugar donde vivimos, de tener unos productos de cercanía súper nutritivos y que son muy saludables, y eso, acompañado del ejercicio físico y de una buena actividad física, hace con que podamos mantener un peso más o menos estable. Además de eso, después hay personas que tienen ya establecido un sobrepeso, que tienen ya criterios de obesidad, y en esos la actuación tendrá que ser más intensiva y a veces utilizando algunas otras armas terapéuticas, ¿vale? Y ahí ya entran los fármacos, las intervenciones, bueno, pero ya son casos en los que ya tenemos diagnosticado un sobrepeso mantenido, crónico o una obesidad. ¿Cuáles serían esos primeros tratamientos pautados sin llegar a ser fármacos, por ejemplo? Nosotros siempre todos los tratamientos o todo lo orientamos con tres pilares fundamentales. Uno, el cerciorarnos de que no hay ninguna alteración orgánica, metabólica, que haya facilitado ese exceso de kilos, ese recuperar kilos. Una buena orientación nutricional, y para eso tenemos siempre nuestro equipo de nutricionistas, y en muchos de los casos lo acompañamos de un tratamiento psicológico. Porque sí que consideramos que todo lo que rodea a las enfermedades que rodean a la obesidad y al sobrepeso, en muchas de ellas hay un componente muy importante psicológico, un componente que hace que llevemos mal la frustración, que hace que muchas veces la ansiedad nos haga pues, desahogarnos un poco a veces con esos excesos alimentarios, o haber trastornos ya bien establecidos de la alimentación donde tengamos que actuar de forma concreta. Entonces, esos tres pilares suelen ser metabólico, nutricional y psicológico, y eso es básico en casi todas nuestras actuaciones. A veces seguir esas pautas, ¿no? de cambios de hábitos de alimentación, de empezar a hacer ejercicio, a lo mejor cuando nunca se ha hecho, no son fáciles, y mucha gente intenta ir por las vías más fáciles. Claro, no hay una vía rápida ni una vía directa. Por eso nosotros consideramos, y eso lo decimos siempre, yo lo digo en mis consultas, es decir, hacer a un paciente perder 5 o 7 kilos es una cosa muy fácil. Cualquier dieta de las que hemos visto en los periódicos, en la televisión, que hagas durante 2 meses... Esas dietas milagro, Dieta ¿no? milagro va a conseguir que pierdas 5 pesos. Es decir, si yo te digo que durante un mes tienes que tomar solo zumo de piña, pues vas a adelgazar 5 kilos, porque vas a adelgazarlos, o sea, porque no estás comiendo, no estás metiendo más calorías que las que necesitas. Entonces, el problema es sostener eso. Entonces, nosotros los tratamientos de obesidad lo que hacemos es plantearlos a largo plazo. Es decir, a mí de nada me vale que pierdas 5 kilos si a los 5 meses no mantienes esa pérdida de peso.
no hemos hecho nada. Lo que tenemos es que cambiar una serie de hábitos de forma que consigamos que lleguemos al peso, al normopeso, al peso saludable y que ese peso se mantenga a lo largo de los años. Ese es el objetivo, no una pérdida puntual. Dejando a un lado, por ejemplo, esas dietas detox que también están muy de moda, o esas llamadas milagro, también hemos conocido que en estos últimos meses, a través de redes sociales, de las influencers, esos tratamientos que son pautados para la diabetes, pero que prometen hacer bajar kilos de manera muy rápida. Mira, nosotros los utilizamos en nuestra consulta, algunos de esos fármacos. En estos momentos, en obesidad en España, el único que está aprobado es la liraglutida. El nombre comercial es Saxenda. Esos fármacos pueden tener y tienen una cabida en el tratamiento del sobrepeso y de la obesidad, pero siempre complementando a lo que llevamos hablando durante toda la entrevista, que es ese cambio de hábitos. Esos fármacos lo que consiguen es engañar en cierto modo al cerebro de forma que vacían más lentamente el estómago y el cerebro considera que el estómago está lleno, con lo cual no necesitamos seguir comiendo, con lo cual dan una sensación de saciedad precoz cuando comemos y con eso conseguimos comer menos. Cuando tenemos un paciente con obesidad que come de forma copiosa e impulsiva, esos fármacos pueden tener interés como ayudante o como coadyuvante de un programa intensivo de cambio de hábitos. Entonces, esos fármacos son muy eficaces si los asociamos a ese cambio de conductas. ¿Qué pasa? Que esto pues, se ha banalizado, pues necesito perder unos kilos, seguramente con estos fármacos es como todo, es decir, yo te los aplico y mientras te los estamos utilizando vas a notar ese efecto. Pero ese efecto, en cuanto dejas de usar el fármaco, además de que son fármacos muy caros, dejas de tenerlo. Y además sabemos que aunque quisiéramos utilizarlo eternamente, no podríamos, podríamos, pero no tendríamos el efecto que queremos conseguir, porque aproximadamente al año y medio, 2 años, esos fármacos dejan de tener ese efecto porque nuestro organismo, que es muy inteligente, acaba buscando mecanismos para contrarrestar estas señales equívocas que nos envía el fármaco, ¿no? ¿Qué pasa? Que este fármaco es un fármaco 1.0, pero lo que se va a desarrollar o ya está desarrollado y se va a comercializar en España en los próximos 5 años, son fármacos muchísimo más potentes, fármacos con unos perfiles de seguridad muy altos, incluso algunos de ellos ya están consiguiendo demostrar beneficios cardiovasculares. Entonces son fármacos que bien utilizados y pautados para los pacientes que realmente los necesitan, son extraordinarios y es un arma que no habíamos tenido nunca. Y nos va a ayudar mucho a la hora de controlar a muchos pacientes. Problema que no están en estos momentos, hasta el momento, financiados en obesidad. En obesidad. Entiendo que al cambiar esos hábitos o incluso en la utilización de estos fármacos habría que hacer un seguimiento para también un poco evitar ese efecto del que mucha gente tiene mucho miedo, que es el efecto rebote. Claro. Nosotros lo mismo, nuestros tratamientos siempre intentamos hacerlos a largo plazo, 1 año, 2 años, no plantear objetivos que son muy cortos, a muy corto plazo, porque son frustrantes, es decir, pacientes que bajan peso pero enseguida recuperan y tienen ese efecto rebote del que hablamos. Entonces, tenemos que hacer tratamientos intensivos, insistentes, es decir, el papel del psicólogo y de la nutricionista son fundamentales, es decir, si tú tienes una consulta de un nutricionista mensual y de un psicólogo donde están reforzando ese cambio de hábitos, es mucho más fácil que si yo te doy un par de indicaciones en una consulta y no te vuelvo a ver. Entonces, sí que la insistencia es importante y sobre todo hacer partícipe al paciente, de darle el conocimiento para que él ya no necesite al nutricionista. Es decir, que tú sepas programar tus comidas sin necesidad de un profesional, porque ya te han enseñado las normas básicas para que en general todos sabemos lo que es sano y lo que no es sano. Entonces, simplemente el nutricionista lo que debe hacer es ordenar un poco esas dietas para que nos sea fácil en casa poder seguirlas. Y para finalizar, doctor, la cirugía es el último tratamiento. Nosotros, además, siempre y dejando de lado los cambios de hábitos, en estos momentos y en un futuro probablemente la obesidad, en cuanto a terapéuticas, va a quedarse, o yo lo veo así, en 2 bloques. Los pacientes con obesidad mórbida, obesidades elevadas, que esos pacientes habitualmente y un poco haciendo una historia clínica y un seguimiento de ellos nos damos cuenta que solo vamos a conseguir controlarlos y resolver su problema con la cirugía bariátrica.
y por otro lado los tratamientos médicos, que son estos que están apareciendo y que van a desarrollarse y van a seguir apareciendo estos años. Entonces, el paciente de cirugía bariátrica probablemente no se va a resolver con los tratamientos médicos. Seguirá necesitando esa cirugía porque realmente es muy rentable, es muy beneficiosa para el paciente y les cambia la vida. Eso es lo que dicen los pacientes que se han operado, que tenían indicación. Lo primero que dicen en las consultas cuando llevamos visitándolos después de la cirugía 3 o 4 veces, es que me ha cambiado la vida. Porque, claro, quitarte de encima una mochila de 50 o 60 kilos que llevas durante todo el día, pues cambia la vida a cualquiera, ¿no? Pues muchísimas gracias, Juan José González Soler, coordinador de la Unidad de Sobrepeso y Obesidad del Hospital Pitas Fátima. Muchas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros y siempre a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias. Gracias.